Voy a empezar a grabar a partir de ese momento. Ingresan el nombre, el número de carnet, por favor, y vemos un poquito lo que corresponde a esta semana. Bueno, chicos, vean, para esta semana tenemos el tema de asíntota oblicua y de trazado de curvas. Es importante mencionar que cuando nosotros trazamos curvas tenemos que considerar todos los aspectos referidos al análisis. Por ejemplo, buscar el dominio de la función, buscar la parte de intersecciones con los ejes, concavidad, monotonía, y después de eso la parte o la ecuación de todas las asíntotas. Nosotros hemos visto en clase la definición de asíntota vertical, asíntota horizontal, y hoy vamos a ver la definición de asíntota oblicua. Ahora, ¿por qué les digo esto, chicos? Porque para la construcción de la gráfica ocupamos determinar los tres tipos de ecuaciones. La ecuación de la asíntota vertical, horizontal, y como ahorita vamos a ver la nueva, que es la asíntota oblicua. Ok, chicos, bien, la misma palabra lo dice. Asíntota oblicua es una asíntota o una recta que no es ni horizontal ni vertical, sino que es inclinada como la que se muestra acá. ¿Lo ven? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a la gráfica, vamos a ver que es una función inclinada, una recta inclinada, creciente o decreciente, eso dependiendo de la pendiente. Ok, chicos, vean, ¿qué es lo que ocupamos para encontrar la asíntota oblicua? Necesitamos encontrar una ecuación de la recta y igual mx más b. Pero ¿cómo hacemos para encontrar esta ecuación de la forma y igual mx más b? Lo que hacemos es, para encontrar la pendiente, utilizamos esta definición, que es el límite cuando x tiende al infinito de f de x entre x. Y luego, para encontrar el valor de b, es un límite al infinito de la función menos m por x. Esas son las dos definiciones que hay que encontrar, o que hay que utilizar para la asíntota oblicua. Primero encontrar el valor de la pendiente, y una vez que tenemos la pendiente, encontramos el valor de b. Y para b es el límite al infinito de la función menos m por x. Importante decir que si la pendiente es 0, no tiene asíntota oblicua. Para que tenga asíntota oblicua, la pendiente o es positiva o negativa, cualquier valor real, pero siempre diferente de 0. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la gráfica. Observen, chicos, que la asíntota oblicua es asíntota a cualquiera de las partes de la función. Por ejemplo, acá, aquí tenemos la recta inclinada. Ven que la línea punteadita en la gráfica. En esa asíntota oblicua tenemos que, por un lado, a más infinito, ¿verdad? Cuando x tiende a más infinito, se va acercando a la asíntota. Y cuando tiende a menos infinito, pues también se acerca a la asíntota. Eso quiere decir que se acerca tanto, pero nunca la va a intersecar. Ok, Justin, ¿podemos subir ahí un poquitito, por favor? Ok, hagamos un ejercicio de cómo encontramos la ecuación de la asíntota oblicua. Por ejemplo, ese ejemplo 4 dice, determine la ecuación de la recta asíntota oblicua a la función f de x. La función es f de x igual a menos x a la 3 más x al cuadrado más 2 entre x a la 2. Justin, si gusta, puede dejar de compartir para ver a qué lado. Ok, muchas gracias. Ok, la indicación es la siguiente. Chicos, me están pidiendo determinar la ecuación de la asíntota oblicua de esta función. Para encontrar la asíntota oblicua, recordemos que toda asíntota oblicua tiene la forma y igual mx más b. Es decir, para encontrar la asíntota oblicua, el objetivo es buscar esta forma, y igual mx más b. Pero para encontrar la pendiente, para la pendiente hay una definición. La pendiente sería ahora límite cuando x tiende al infinito de la función entre x. Ok, ¿quién es la función? La función original que me están dando. Entonces, si nosotros lo sustituimos, me estaría quedando límite cuando x tiende al infinito de la función que es menos x a la 3 más x al cuadrado más 2 entre x al cuadrado, y esto lo dividimos entre x. ¿Por qué? Porque es la función entre x. Y recordemos que debajo de x hay un 1. Ok, ¿por qué lo aplico? Porque después de eso les va a quedar la multiplicación de extremos y medios. Ven que es una fracción compleja. Entonces hay que simplificarla. Sería el límite cuando x tiende al infinito. Y si multiplicamos, en este caso, extremos y medios, me quedaría este polinomio por 1, que es el mismo polinomio. Y x al cuadrado por x a la 2 por x a la 1 es x a la 3. Resulta, chicos, que me estaría quedando m como un límite al infinito, ¿verdad? De una función fraccionaria, donde resulta que esa función fraccionaria tiene igual grado en el numerador que en el denominador. Cuando es así, chicos, les voy a dar permiso que el límite lo calculen de una sola vez.
¿Cómo lo vamos a calcular? Ok, si el grado del numerador es igual al grado del denominador, pueden decir que este límite tiende a los coeficientes principales. ¿Quiénes son los coeficientes principales? Arriba el -1 y abajo el 1. Y si hacemos -1 entre 1, les va a quedar que la pendiente es -1. Lo pueden hacer de forma directa. Si no lo hacen de forma directa, ustedes dicen, bueno, como x tiende a infinito, me está quedando infinito entre infinito. Vamos a recordar cómo se hacía. Era el límite cuando x tendía al infinito, arriba tomo x a la 3 a factor común y les va a quedar -1 más 1 entre x más 2 entre x a la 3. Y abajo el x a la 3. Recuerden que constante entre x, cuando x tiende a infinito, eso tiende a 0. ¿Y qué les estaría quedando? Les quedaría límite cuando x tiende al infinito, -1 por x a la 3, menos x a la 3 y x a la 3 abajo. Y resulta que menos x a la 3 entre x a la 3 se cancela y les queda el -1. Entonces, yo les voy a dar chance que de aquí pasen aquí, eso sí, siempre y cuando el límite en la parte del numerador sea igual, el grado del numerador sea igual al grado del denominador. Recordemos que cuando estamos calculando un límite al infinito tenemos tres opciones, chicos. Si el grado es igual arriba y abajo, tiende a los coeficientes principales. Si el grado de arriba es mayor que el grado de abajo, eso va a tender al infinito. Y si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, va a tender a 0. Entonces, yo les voy a dar facultad para que ustedes lo hagan de forma directa, porque ya estos límites ya ustedes lo saben calcular, que es un límite al infinito. ¿Está bien? Entonces, de aquí pudieron haber pasado acá sin ningún problema. Eso para que se ahorren tiempo. Ahora, si ya tenemos m, tenemos que buscar el valor de b, y para b sería otro límite al infinito, pero ahora de la función menos m por x. Esa es la definición. Chicos, cuando ustedes hagan una operación o apliquen, ¿verdad?, un concepto, tienen que irse a la definición. ¿Cómo se determina b? Con el límite al infinito de la función menos m por x. ¿Por qué les digo eso? Porque para efectos de examen solo copian esto, se les olvida que es un límite. ¿Y cómo se calcula la pendiente? Con el otro límite de la función entre x. Y en todo momento tiene que aparecer el límite hasta que se calcule, ¿verdad? Ahora, si ya nosotros tenemos esto, b, lo podemos calcular con el límite al infinito de la función que es menos x a la 3 más x al cuadrado más 2 entre x al cuadrado. Y vean una cosa, esta es la función original. Le voy a restar m por x. ¿Pero cuánto fue que dio m? M me dio, acá está dando -1. Con el menos de acá, más 1, x. Ahora, tengo que resolver este límite. Para este límite, recuerden que eso tiende a 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué les va a quedar acá? Y me falta resolver esta operación y luego que resuelvo la operación, calculo el límite. Entonces, me va a quedar que b es el límite cuando x tiende al infinito y resuelvo la suma de fracciones. ¿Cómo era que se hacía, chicos? Ustedes homogenizaban o multiplicaban en x en línea recta. Eso es a gusto de ustedes. Entonces les va a quedar así. Todo este polinomio por 1 les va a quedar el mismo polinomio. Más x a la 2 por x, x a la 3 y x al cuadrado por 1, x al cuadrado. ¿Qué nos quedaría entonces? El límite cuando x tiende al infinito. Observen que acá x a la 3 menos x a la 3 se cancela. Y les va a quedar x al cuadrado más 2 entre x al cuadrado. Y aquí también les doy chance de hacer el límite de una sola vez. Observen que acá es un límite al infinito. Y el grado de arriba es igual al grado de abajo. Tienen igual grado, grado 2. Por lo tanto, ¿cuáles son los coeficientes principales? Arriba 1 y abajo 1. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que como me quedó 1 entre 1, los coeficientes principales me darían que el b es igual ¿a quién? A 1. Y con eso ya tenemos el valor de ¿quién? El valor de m y de b. Por lo tanto, ya puedo dar la respuesta. La ecuación de la asíntota oblicua tiene la forma y igual a mx más b, como dice acá. M es menos 1, es decir, menos x, porque recuerden que es m acompañado de x, más b, que es 1. Por lo tanto, esta es la ecuación de la asíntota oblicua. Recuerden que siempre, como es una recta, toda recta tiene que tener la forma y igual a mx más b. Sea recta de asíntota horizontal, vertical, oblicua, o la recta tangente o la recta normal como las que estuvimos viendo para el examen.
Lo que vamos a hacer ahorita es, ahora sí, porque ya tenemos conocimiento de cómo se analiza la concavidad, la monotonía, cómo se calculan las asíntotas, ya vimos la asíntota oblicua, pero también ya hemos visto cómo se calcula el límite, perdón, una asíntota horizontal, que es con un límite al infinito, la asíntota vertical, que es con las restricciones del dominio, y al final nos tenía que dar infinito. Ok, con todos esos resultados, vamos a trazar una gráfica. Ok, chicos, vean, ¿qué se quiere para el trazado y el análisis de las gráficas? Se quiere encontrar como punto A el dominio del dominio máximo de la función. Para eso tienen que saber cómo se calcula el dominio, si es fraccionario, si es con radical, si es una función polinomial, de los casos que ya hemos visto acá en clase. También se nos va a pedir encontrar las intersecciones de la gráfica con los ejes coordenados, es decir, la intersección con X y la intersección con Y. Luego, realizar el análisis completo de la primera derivada, esto para ver la monotonía de los extremos, eso quiere decir puntos máximos, puntos mínimos. Luego, realizar un análisis completo de la segunda derivada que me permita ver los intervalos de la concavidad y los puntos de inflexión. Y así el cálculo de todas las asíntotas. Chicos, todas las asíntotas, horizontales, verticales, oblicuas, tengan o no tengan. Si tienen, perfecto. Si no tienen, entonces lo que hacen es justificar el por qué no, ¿verdad? Y luego de eso construir un cuadro resumen de la primera y la segunda derivada para luego ya ahora sí trazar la gráfica de la función, ¿verdad? Ok, para hacer todo ese análisis, chicos, vamos a hacer el ejemplo 5. ¿Está bien? El ejemplo 5 se nos da la función y sus primeras dos derivadas. Entonces, si quieres, sube hasta ahí y vean todo lo que nos está pidiendo. Chicos, vean, si fuera para efectos de examen, esto va a tener un valor bastante grande, ¿verdad? Si es hacer el análisis completo, cada uno de los rubros tiene su puntuación, ¿verdad? Es decir, su puntaje. Por ejemplo, para el dominio y la intersección, 3 puntos. Para la monotonía y los extremos, 5 puntos. La concavidad, y ahí va a ir dependiendo de la complejidad del proceso. Entonces, si fuera para efectos de examen, la experiencia que ya algunos chicos ya lo han llevado, esta pregunta les suma mucho, pero tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la parte 4 depende de la 1, 2 y 3, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que si van teniendo mala la parte 1, pueden ir teniendo malo el resto. Entonces, por eso tienen que tener cuidado. Si se aseguran que van haciendo todo de la manera adecuada, pues más bien esta pregunta les suma mucho al examen, ¿verdad? Ok, chicos, vean. Vamos a copiar la función y sus primeras dos derivadas y vamos a hacer todo el análisis si nos da chance. Resulta que aquí me dan la función, sus dos primeras derivadas, y respecto a eso se nos pide hacer el análisis completo. Vean, como esto es tan largo, sí necesito que ustedes vayan tomando constancia de lo que vamos haciendo. Ahorita les voy a pedir cuánto daba la primera, la segunda derivada en términos del cuadro, porque yo necesito ir borrando. Obviamente es una pizarra muy pequeña para todo el proceso que hay que hacer. Entonces, chicos, sí requiero que lo vayan anotando por ahí y que me vayan recordando también. También, chicos, si hay que hacer algún cálculo, por favor, tengan a mano la calculadora para que lo vayan haciendo. ¿Está bien? Y así por lo menos van comprobando el resultado, que es muy importante. Ok, chicos, vean, para el paso 1 o la parte A nos piden encontrar el dominio de la función. Para el dominio de la función necesitamos ver que la función original es una función algebraica, entonces el dominio máximo sería todos los números reales menos las restricciones del denominador. Entonces, ¿qué se hace? Se toma el denominador, se iguala a 0 y se encuentran los valores que hacen que el denominador sea 0. Así se resuelve esta ecuación. Observen que esta es una ecuación cuadrática. Para resolverla le voy a aplicar diferencia de cuadrados y se iguala a 0. Si aquí tengo una multiplicación de factores igual a 0 es porque el primer factor es 0 o el segundo factor es igual a 0. Y con esto me va a quedar x igual 1, x igual menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Que esta función tiene dos restricciones. Eso quiere decir que el dominio sería todos los números reales menos ambas restricciones. Es decir, menos el menos 1 y el 1. El orden no importa porque es un conjunto, puede alterarse el resultado. Si es un conjunto, si ya es un intervalo, el intervalo sí tiene que ir ordenado de menor a mayor. Entonces, con esto, chicos, ya tenemos el dominio. Siempre que sea fraccionaria, el dominio serían todos los reales menos los puntos de discontinuidad. ¿Y cuáles son los puntos de discontinuidad? Donde el denominador se hace 0. Ok, una vez que tenemos el dominio de la función, lo siguiente es buscar las intersecciones con los ejes. Ok, recordemos que una función, si lo vemos de manera gráfica,
puede intersecar al eje X o al eje Y. Okay. Si fuera una intersección con X, toda intersección con X, pongámoslo acá, tiene la forma X, 0. Y toda intersección con Y tiene la forma 0, Y. ¿Qué hay que encontrar? Estos valores de X y de Y donde la función pasa e interseca a los ejes coordenados. Para la intersección con X, chicos, es tomar la función e igualarla a 0. Y para la intersección con Y es tomar la función y sustituir 0 para ver cuál es el valor de Y. Es decir, para la intersección con X es ver cuándo la función se anula, y para la intersección con Y sería buscar la imagen de 0. La de X y la de Y. Ok, perdón chicos, es la costumbre, pero aquí no es el dominio de F, es el dominio de G porque la función se llama G. ¿Verdad? Voy a seguirlo colocando ahí, si lo ven me avisan. Ok, para la intersección con X se toma la función original, que es esta, X a la 3 entre X al cuadrado menos 1 y se iguala a 0. Pero resulta que aquí tienen un detalle. Como esto está igual a 0, esto que divide lo pasan a multiplicar. Y 0 por cualquier cosa es 0. Entonces les va a quedar que X a la 3 es igual a 0. ¿Por qué? Porque la parte de abajo en este caso no se hace 0, sino se puede anular. Luego, para quitar el 3 como exponente, se le toma raíz cúbica de 0, y la raíz cúbica de 0 es ¿quién? 0. Por lo tanto, chicos, ya tenemos que la intersección con X es el valor de X que obtuvimos, coma 0. Entonces, quiere decir que interseca X en 0,0. Y para encontrar la intersección con Y es tomar la función original y evaluarla en 0. Entonces, la función sería 0 a la 3 entre 0 al cuadrado menos 1. Es como calcular la imagen de 0. Recuerden que la imagen siempre es una función original. Y la imagen de 0 sería 0. Por lo tanto, interseca al eje Y, ¿en qué valor? En 0,0. Entonces ya ahí tendríamos las intersecciones con X y con Y. Un detalle, chicos, puede que interseque al eje X en más de un punto, pero a Y solamente lo va a intersecar en un único punto. A X lo puede intersecar en varios valores de X, pero a Y solamente en uno. Ok, chicos, vean, para el paso 3 sería determinar la monotonía y los extremos de la función. Para la monotonía de los extremos ya nosotros vimos que en este caso vamos a utilizar la primera derivada y hacemos un cuadro de variación de signos y demás. Entonces vean una cosa, chicos, la primera derivada que nos están dando es esta, x a la 4 menos 3x al cuadrado entre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Qué necesitamos nosotros para la monotonía de los extremos? Necesitamos que esta primera derivada esté totalmente factorizada. Si no está factorizada, tienen que factorizar. Por ejemplo, arriba le puedo tomar factor común x al cuadrado. ¿Y qué les va a quedar? X al cuadrado menos 3. Y en la parte de abajo, aquí adentro le puedo tomar diferencia de cuadrados adentro y el cuadrado que está afuera lo conservo. Entonces, si hago diferencia de cuadrado, les va a quedar x menos 1 por x más 1. Y ambos términos al cuadrado. Resulta que ya casi lo tengo totalmente factorizado. Solamente que a este lo puedo seguir factorizando. ¿Qué le voy a aplicar a este término de arriba? Al de arriba, al factor, le puedo aplicar una diferencia de cuadrados. Aunque el 3 no tenga raíz. Por ejemplo, ¿cuál es la raíz de x a la 2? X. Y la raíz de 3 no existe, es decir, no es un número entero, por eso lo dejo expresado como raíz. Y se vale, chicos, eso. Y abajo me va a quedar x menos 1 al cuadrado por x más 1 al cuadrado. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que si ustedes no lo factorizan totalmente, el cuadro de signo les va a quedar con algunos factores, o les va a hacer falta algunos factores para completar ese cuadro. Entonces vean acá, arriba, repito, factor común y luego diferencia de cuadrados, uno con más y uno con menos. Y aquí abajo, diferencia de cuadrados adentro y conservé el cuadrado que está afuera. Ok, con esto ya tengo la derivada totalmente factorizada. Ahora, hay que ver dónde la primera derivada se anula y en qué valores la primera derivada se indefine. Para ver dónde se anula, se toma todo el denominador y se iguala a 0. ¿Qué voy a hacer, chicos? Lo que voy a hacer es igualar a 0 todos los factores que estén en el numerador.
Porque si tomo el numerador igual a 0, cada uno de los factores se igualan a 0 y se despejan los valores de x. Y para ver dónde se indefine, tomo el denominador, que es x menos 1 al cuadrado por x más 1 al cuadrado, e igualo cada uno de esos factores a 0. Ok, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando nosotros tomamos los valores donde se anula y donde se indefine la primera derivada? Lo que estamos buscando son los valores críticos. ¿Y cómo se encuentran los valores críticos? Despejando todos los valores de x en cada una de estas ecuaciones. X al cuadrado igual 0 quiere decir que x es igual a 0, porque para quitar el cuadrado se le tomó raíz a 0, que es 0. Aquí despejo, x más raíz de 3 quiere decir que x es menos raíz de 3. Aquí x es raíz de 3. Y vean aquí, chicos. Si yo tengo esto al cuadrado, para quitar el cuadrado le saco raíz a ambos lados. Aquí se quita el cuadrado y la raíz de 0 es 0. ¿Qué les estaría quedando? X menos 1 igual 0. Y si yo despejo, me va a quedar x igual 1. ¿Verdad? Como lo tenemos ahí. Y lo mismo acá. X más 1 al cuadrado igual 0. El cuadrado se elimina tomando raíz cuadrada 0, que es 0. Y luego despejo. Eso quiere decir que x más 1 es igual a 0, quiere decir que x es igual a menos 1. Ok, ya cuando tenemos los valores de ¿qué? Los valores críticos de cada uno de los factores, ¿verdad? Es decir, los ceros de cada factor de la derivada, lo que hacemos es montar el cuadro variación de signos, ¿verdad? Para el cuadro de signos, necesitamos colocar todos los factores de la primera derivada. El primer factor de la derivada totalmente factorizada, ¿verdad? X al cuadrado es el primer factor. El segundo, x más raíz de 3, x menos raíz de 3, luego x menos 1 al cuadrado y x más 1 al cuadrado. Luego de eso necesito el análisis de la primera derivada. Y chicos, aquí necesito borrar, para que no se me peguen mucho, de la primera derivada y luego de la función. En la parte superior, ¿qué vamos a incorporar, chicos? En la parte de arriba vamos a incorporar todos los valores críticos ordenados de menor a mayor. Entonces, para el cuadro de signos necesito ir colocando. ¿Qué va en la parte de arriba? Iría menos infinito. Primero va menos raíz de 3, porque raíz de 3 es menos 1,7. Va primero menos 1,7 antes del menos 1, que iba por acá, que ya lo borré. Luego va el 0. Después del 0 va el 1, raíz de 3, hasta que llegue a más infinito. Voy a colocarlos con rojo también. 1, raíz de 3 hasta más infinito. Ok, hay un detalle, chicos. Resulta que nosotros tenemos los valores críticos y hay valores críticos que pueden ser también restricciones del dominio. Si yo tengo un valor crítico que es una restricción del dominio, lo que hacemos es colocarle a ese valor crítico doble rayita, porque quiere decir que eso es una restricción. Eso quiere decir que no lo voy a considerar en la respuesta final. Eso se los había dicho anteriormente. Ahora sí, empezamos a rellenar los signos de cada factor. Ok, chicos, vean acá. X al cuadrado se hace 0 en 0. Quiere decir que aquí está el 0 de ese factor. Antes del 0 es negativo, después del 0 es positivo, pero aquí hay un detalle. Aquí siempre es positivo porque el x está elevado a una potencia par. Entonces aquí siempre es positivo porque es x al cuadrado. X más raíz de 3 se anula en menos raíz de 3. Antes del 0 es negativo, después del 0 es positivo. Yo llamo 0, chicos, donde se anula o donde se indefine. X menos raíz de 3 se anula en raíz de 3. Antes del 0 es negativo, después del 0 es positivo. Y este se anula en 1, pero como siempre está al cuadrado, siempre es positivo. Al igual manera este siempre es de signo positivo porque están elevados a una potencia par. Ahora sí, contamos los signos hacia abajo. En el primer intervalo tengo 2 negativos. Si hay cantidad par de negativos, el resultado es positivo. Si hay cantidad impar, es negativo.
Y si aquí todos son positivos, pues obviamente queda positivo. Ahora sí, si la primera derivada es positiva, la función es creciente. Si es negativa, es decreciente. Y si es positiva, es creciente. Eso quiere decir que si la función crece y decrece, aquí hay un punto máximo. Y si decrece y crece, aquí hay un punto mínimo. Que eso ya lo hemos venido repasando hasta ahorita. Ahora, ¿qué tenemos acá? Aquí podemos sacar varios resultados, chicos. Podemos decir dónde la función es creciente. La función es creciente desde menos infinito, vean que es creciente acá, de menos infinito a menos raíz de 3. Pero también es creciente de raíz de 3 a más infinito. Y también podemos decir dónde la función es decreciente. ¿Verdad? ¿Dónde es decreciente? Es decreciente, vean que es decreciente en todo este intervalo. Puedo decir entonces que es decreciente desde menos raíz de 3 hasta raíz de 3. Pero como este intervalo lo estoy dando seguido y tiene restricciones, hay que quitar esas restricciones del intervalo. Eso quiere decir que es decreciente de menos raíz de 3 hasta raíz de 3 menos el menos 1 y el 1. ¿Por qué? Porque menos 1 y 1 son restricciones del dominio. Ok, eso es la monotonía. Una vez que tengo la monotonía, ya puedo decir cuáles son los extremos de la función. Para buscar los extremos, ¿verdad? Lo único que necesitamos es ver dónde hay un punto máximo de la función y dónde encontramos el punto mínimo de la función. Ok, el punto máximo, véanlo acá, porque aquí crece y decrece. Eso quiere decir que alcanza un punto máximo en menos raíz de 3. Y alcanza un valor mínimo o un punto mínimo, ¿en dónde? En raíz de 3. Ok, pero eso que yo encontré fueron los valores críticos donde hay un máximo y donde hay un mínimo. Tenemos que buscar la imagen de estos valores. Eso quiere decir que hay que buscar la imagen de menos raíz de 3 y la imagen de raíz de 3. ¿Dónde se encuentran las imágenes? Sustituyendo estos valores de x en la función original. Siempre es en la función original. Entonces, si lo sustituyo, menos raíz de 3 en la función original sería menos raíz de 3 a la 3 entre menos raíz de 3 al cuadrado menos 1. Y si ustedes hacen eso, les va a quedar menos 3 raíz de 3 entre 2. Y si aquí sustituimos, me estaría quedando raíz de 3 al cuadrado entre raíz de 3 al cuadrado menos 1. Y eso les va a quedar 3 raíz de 3 entre 2. Por lo tanto, ya encontramos las imágenes. Entonces, el punto máximo sería el x y la imagen del x. En este caso sería el valor menos 3 raíz de 3 entre 2. Y acá la imagen de raíz de 3, que sería 3 raíz de 3 entre 2. Eso quiere decir que aquí vamos a encontrar un punto máximo y aquí un valor o un punto mínimo de la función.